Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 326, Diálogo parte 1. Ariadne sonrió amargamente. Déjame en paz, bajo. No era el alcohol lo amargo, era mi incompetencia. Un sirviente que caminaba con una bandeja se acercó. Cogió 2 copas y le entregó una a Alfonso. Aceptó a regañadientes el vaso que ella le entregó. Ariadne sonrió medio inconscientemente. Su cálculo intuitivo era que si era una sonrisa y un vaso de beber, es decir, si hacía a Alfonso cómplice en la bebida, podría detener sus regaños lo suficiente. Bebe con moderación. ¿Estás borracha? Supongo que no lo fue. Levantó la copa a mitad y pidió un brindis. Tampoco rechazó esto. Dime, príncipe. Pum. 2 finos vasos de cristal chocaron, produciendo un sonido refrescante. Uno era un vaso frente a frente y el otro estaba infeliz. Ariadne bebió su copa después del brindis, se lamió los labios rojos con vino de fruta y dijo: ¿Cómo demonios conseguiste domesticar a la salvaje escena social de San Carlo, donde nadie sabe hacia dónde se dirigirá, y reunirlos aquí como ovejas dóciles? Ariadne se enorgullecía de conocer como la palma de su mano los entresijos y las verdaderas intenciones de la sociedad. Sin embargo, hoy, el hecho de que Rubina la hubiera pillado desprevenida de esta manera había supuesto un duro golpe para su orgullo. Solo lo había estado pensando antes. ¿En qué fallé? ¿Qué me he perdido? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? Alfonso estaba nervioso por lo que Ariadne pudiera preguntar, y entonces su pulso se alivió. Era una expectativa con algo de nerviosismo. Respondió con un tono algo brusco. Espero que no se decepcione demasiado si le parece aburrido después de escucharlo, condesa de Mare. El príncipe también se llevó la copa a los labios. Era un vino de frutas dulce del tipo que bebería una debutante recién llegada a la mayoría de edad, no de su gusto. Sin embargo, las mujeres que bebían este vino de frutas eran arrastradas a las complejas y multifacéticas intrigas de la sociedad, donde no se encontraba dulzura alguna a partir de ese día. En cierto modo podría considerarse el vino más amargo del mundo. Simplemente lo resolví con el método que suelen usar los miembros de la realeza. Solo los poderosos no necesitaban recurrir a intrigas. El método del príncipe Alfonso para llevar a los miembros de la sociedad a la fiesta de Bianca fue simple. Tan pronto como Alfonso se dio cuenta de la situación, se dirigió a la mansión del marqués Guattieri, el líder de los grandes señores. Llamó al marqués en lugar de a la marquesa. Me han dicho que la fiesta de debut de mi prima Sexta, a quien aprecio, está en apuros por la poca asistencia, y esto es algo que incluso yo, como patrocinador de la fiesta, encuentro difícil de afrontar. Marqués, por favor, tome la iniciativa y ponga de su parte. El marqués Guattieri había suplicado al príncipe, tan pronto como éste regresó de la Tierra Santa, que se reuniera con él para reducir los impuestos sobre la tierra y la capitación que se recaudaban en su feudo, y que aumentara los aranceles y peajes que se cobraban a los comerciantes. La reforma fiscal no era asunto del príncipe por el momento, por lo que esto equivalía a una oferta para compartir su visión y ponerse del lado del príncipe. En ese momento el príncipe Alfonso había trazado una línea, diciendo que no podía hablar más sobre la próxima toma de poder, ya que iría en contra de su lealtad al rey. Pero la petición de hoy era el primer encargo que el príncipe le traía. El marqués Guattieri, pensando que finalmente había recibido una respuesta a su anterior propuesta de formación de facciones, o que el éxito de este asunto dependía de esa respuesta, estrechó la mano del príncipe Alfonso 2 y 3 veces con fuerza. El marqués corrió directamente a la habitación principal después de que el príncipe se fuera. Esposa, ¿qué es todo esto? Dices que no vas a asistir a la fiesta del duque de Taranto, claramente te dije que fuéramos, ¿a quién quieres ver arruinado ahora? Después de eso, todo fue viento en popa. La marquesa Guattieri, que fue regañada por su marido durante mucho tiempo sobre el ascenso y la caída de la familia, el papel de la anfitriona y su cordura, sacó su carruaje sin tiempo para escribir una carta y recorrió las casas de las damas cercanas. Quizás inseguro de dejarlo solo en manos de su esposa, el marqués Guattieri visitó personalmente las 2 o 3 familias más importantes. Y las familias nobles que recibieron la visita del marqués y la marquesa hicieron que sus propios carruajes se prepararan y comenzaron a recorrer sus propias redes.
La familia del marqués Guattieri y algunas familias nobles visitadas personalmente por el marqués Guattieri tuvieron que elegir hoy entre dos opciones: ¿apoyarían a la próxima realeza o al amante del rey? Para las demás damas, la fiesta de hoy era una cuestión de si apoyarían a la duquesa Rubina o a la marquesa Guattieri. Una vez que la marea cambió fue simple. Aquellos que ni siquiera tenían conexiones para hacer fila simplemente escucharon a dónde iba la gente y que el ambiente se inclinaba, y cambiaron su destino con la convicción de que seguir a los demás los llevaría a un punto intermedio. Después de encargarle el trabajo al marqués Guattieri, todo fue viento en popa. Alfonso simplemente fue a la mansión del marqués ese mismo día para supervisar cualquier posible traición y se llevó al marqués y a la marquesa. El marqués Guattieri incluso se alegró de que la realeza los acompañara personalmente y les concediera la posición de confidentes. Esto era algo que solo podían hacer aquellos que tenían poder por su linaje. En otras palabras, era el tipo de cosa que Ariadne, por nacimiento, no podía hacer. Lo empujé con poder al marqués Guattieri. Alfonso le explicó brevemente a Ariadne lo que había hecho. Después de escuchar toda la historia, Ariadne llamó a un sirviente sin decir una palabra, recibió otra copa nueva y también se la bebió de un trago. Alfonso estaba bastante desconcertado. Si todo salió bien, ¿no es algo bueno? ¿Por qué Ariadne seguía enojada? Por otro lado, Ariadne, incluso después de escuchar que Alfonso había usado el poder para resolver el problema, siguió culpándose a sí misma por su incompetencia. Si hubiera usado mi título de condesa para tomar el control militar de antemano. ¿Significa esto que la influencia no se puede expandir solo con oro? Por supuesto, en la situación actual del continente central, era imposible. Ariadne era simplemente una mujer soltera que había recibido un título de condesa sin feudo a cambio de la manipulación de su certificado de nacimiento, en lugar de su padre. La posibilidad de que ella asumiera el control militar era nula, incluso si el cielo y la tierra se abrieran, por lo que era solo un remordimiento vacío. Alfonso, al ver a Ariadne bebiendo sin parar, decidió que debía detenerla. Estaba seguro de que estaba bastante ebria, y el hecho de que Ariadne, que era tan feroz como el viento del norte en invierno, le hubiera sonreído con los ojos cuando él le desaconsejó beber, contribuyó a su juicio. Caminamos un poco. En su opinión, era necesario alejar a esta mujer de este baile de máscaras donde el alcohol fluía por los canales. Más aún porque era una fiesta donde el rey, con los ojos inyectados en sangre, la seguía por todas partes. De acuerdo. Ariadne asintió. Había varias razones por las que aceptó la invitación de Alfonso a pasear, y algunas de ellas, sin duda, provenían de los celos. En el momento en que Alfonso le tendió la mano a Bianca, aunque racionalmente sabía muy bien que no tenían ese tipo de relación, su corazón se agitó por sí solo. Pensó que ya había experimentado suficiente amor apasionado. Si se trataba de una carrera en la que se había enamorado perdidamente de un hombre y había entregado su vida, podría ganar fácilmente cualquier concurso de tontos cegados por el amor. Sin embargo, en aquel entonces, era un amor en el que la cabeza y el corazón se movían como uno solo. Deseaba demasiado a César, estaba obsesionada con él, y poseerlo por completo era razonable tanto por la situación como por los sentimientos. Excepto por el único hecho de que ese hombre no le devolvía el amor, era natural que ella amara a César. Pero ahora había todas las razones para no hacerlo. El hombre frente a ella era el hombre que se había casado dejándola a un lado. Él no podía prometerle nada más que un camino ancho y recto hacia el infierno, una vida como la amante oculta del rey. Era un cáliz envenenado que no debía tocarse. Sin embargo, cada vez que lo veía, su corazón latía. Sus emociones, su estado de ánimo, su corazón, sus instintos se agitaban. Ariadne quería averiguar qué era esa sensación de cosquilleo que le venía desde el estómago. Alfonso le tendió el brazo a Ariadne. Era la misma mano gruesa con la que había invitado a Bianca a escoltarla. «¿Vamos, condesa?» Al ver eso, una indescriptible satisfacción floreció en su corazón. Ariadne, sin decir palabra, colocó su mano enguantada sobre su brazo. Era un gesto silencioso pero suave. Los dos se levantaron del sofá que estaba en un rincón de este piso y caminaron lentamente. La residencia ducal de Taranto en la capital tenía un jardín de coníferas rústico pero hermoso que conservaba la forma original de la naturaleza. Mientras guiaba a Ariadne por una escalera redonda por la que no solía pasar mucha gente, Alfonso sonrió amargamente como si de repente recordara algo.
Ahora que lo pienso, nunca hemos sido pareja de baile. El baile de debut de Ariadne fue el primer baile al que asistieron juntos. Ese día César, quien traía una orden real, ocupó el lugar a su lado. El siguiente baile fue el Festival de Primavera celebrado en el Palacio Real. En ese baile, la señorita Narciso que estaba al lado de Alfonso era la Ariesa. Hoy la situación era un poco diferente, pero, de todos modos, él había escoltado a Bianca hasta allí. No importaba qué amor melancólico se susurrará en el baile, qué triste balada se cantará, o si se tenían citas secretas escondidos en el jardín, el lugar al lado de Alfonso nunca fue para Ariadne. Así es. Y el príncipe tampoco es su pareja hoy. El hecho de que el lugar oficial de Ariadne no fuera el suyo también era cierto para Alfonso. La pareja de la condesa Ariadne de Mare era el joven marqués de cabello plateado. Una voz fría e inteligente se escuchó. ¿Podría el príncipe, por favor, ceder su lugar para que yo pueda pasar tiempo con mi pareja? Rafael de Valdesar, con un tono lleno de sarcasmo a pesar de su impecable cortesía, estaba parado frente a ellos.